¿Recuerdas esto? Si este corto video te ha teletransportado a tu niñez, pues ponte cómodo, que hoy quiero contarte la épica historia de Nintendo, la cual despertará los recuerdos más icónicos de tu infancia. En un pequeño rincón de Kioto, Japón, a finales del siglo XIX, una humilde tienda de cartas Hanafuda abrió sus puertas. Nadie, ni siquiera su fundador, Fusajiro Yamauchi, podría haber imaginado que aquel negocio artesanal, nacido en una época marcada por la tradición y las limitaciones, se convertiría en el gigante que transformaría el entretenimiento global. La historia de Nintendo no es solo un relato de éxito empresarial, sino un testimonio de reinvención constante, forjado en medio de fracasos, desafíos y una insaciable búsqueda de innovación. A lo largo de más de un siglo, Nintendo ha transitado por épocas de gloria y oscuridad, enfrentándose a crisis económicas, cambios tecnológicos y la pérdida de líderes visionarios. Pero en cada caída, encontró la fuerza para levantarse, reinventarse y cautivar al mundo con sus ideas. Es una historia que evoca melancolía por sus humildes comienzos, tristeza por los momentos más difíciles, y una profunda inspiración al ver cómo un pequeño negocio familiar se convirtió en un ícono que sigue encendiendo la imaginación de millones. Capítulo 1. Los orígenes humildes. En 1889, un artesano japonés llamado Fusajiro Yamauchi fundó una pequeña empresa en Kioto. Nintendo Koppai nació como un negocio especializado en la fabricación de cartas Hanafuda, utilizadas en juegos tradicionales. Estas cartas, elaboradas a mano, destacaban por su diseño artístico y calidad, ganándose rápidamente un lugar en el mercado local. Durante sus primeros años, Nintendo se consolidó como un referente en su nicho, pero enfrentaba limitaciones al depender exclusivamente de un mercado tradicional y artesanal. Al llegar el siglo XX, Fusajiro introdujo innovaciones en los diseños para atraer a un público más amplio, diversificando sus productos. La empresa se mantuvo como un negocio familiar, pero enfrentó desafíos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía japonesa quedó devastada. Sin embargo, Nintendo sobrevivió, adaptándose a las difíciles condiciones económicas. Tras la guerra, el nieto de Fusajiro, Hiroshi Yamauchi, asumió el liderazgo. La visión de Hiroshi marcó el inicio de una transformación significativa, dejando atrás las tradiciones para embarcarse en un camino de diversificación empresarial. A finales de los años 40, Nintendo había construido una sólida reputación en Japón, pero aún no había encontrado el catalizador que la transformaría en un gigante global. Todo estaba a punto de cambiar bajo el liderazgo de Hiroshi. Capítulo 2. La visión de Hiroshi Yamauchi. Cuando Hiroshi Yamauchi asumió la presidencia en 1950, lo hizo con una determinación implacable. Decidido a llevar a Nintendo más allá de las cartas, comenzó a experimentar con nuevos negocios, desde taxis y arroz instantáneo hasta hoteles de amor. Aunque estas aventuras no tuvieron éxito, reflejaban la voluntad de innovar. En 1963, Hiroshi rebautizó la empresa como Nintendo Co. Ltd., estableciendo su enfoque en el entretenimiento. En 1969, Nintendo comenzó a fabricar juguetes, destacando con productos como el Ultra Hand, un brazo extensible que se convirtió en un éxito. A pesar de estos avances, Nintendo enfrentaba una feroz competencia en la industria de los juguetes.
Esto llevó a Hiroshi a mirar hacia una nueva frontera: los videojuegos. En 1975, Nintendo obtuvo los derechos para distribuir la consola Magnavox Odyssey en Japón, marcando su primer paso en este sector. El verdadero avance llegó con el lanzamiento de la máquina arcade Color TV Game 6 en 1977, una colaboración interna que marcó la entrada de Nintendo en el desarrollo de videojuegos propios. Aunque modesta, esta iniciativa sentó las bases para su futura expansión. Con Hiroshi al timón, Nintendo pasó de ser un negocio local a una empresa que se atrevía a competir en mercados globales. Aún faltaba una pieza clave en este rompecabezas: un joven creativo llamado Shigeru Miyamoto. Capítulo 3. Shigeru Miyamoto y el renacimiento de Nintendo. En 1977, Nintendo contrató a un joven diseñador llamado Shigeru Miyamoto, cuyo impacto sería revolucionario. Miyamoto, con una formación en diseño industrial y una imaginación desbordante, transformó la forma en que se concebían los videojuegos. La oportunidad llegó en 1981, cuando Nintendo enfrentaba una crisis. Su máquina arcade Radar Scope había fracasado en el mercado estadounidense, dejando a la empresa al borde de la quiebra. Hiroshi Yamauchi encargó a Miyamoto rediseñar la máquina, y el resultado fue Donkey Kong. Donkey Kong presentó a los jugadores una narrativa innovadora y un personaje memorable, Jumpman, que luego sería conocido como Mario. El juego fue un éxito inmediato, rescatando a Nintendo de la crisis y estableciendo una nueva era en los videojuegos. Miyamoto continuó innovando con títulos como Mario Bros. En 1983, introduciendo mecánicas cooperativas y personajes icónicos como Luigi. Su enfoque en la creatividad, combinado con la capacidad técnica de Nintendo, dio lugar a franquicias que definirían a la empresa. Para 1984, Nintendo no solo había superado su crisis, sino que estaba lista para conquistar el mercado global. Con Miyamoto como su estrella creativa, Hiroshi Yamauchi apuntó al siguiente gran paso: la creación de una consola que cambiaría para siempre la industria de los videojuegos. Capítulo 4. La revolución del Famicom NES. En 1985, Nintendo lanzó el Famicom, Family Computer, en Japón, una consola doméstica que combinaba tecnología accesible con una biblioteca de juegos de alta calidad. Ese mismo año, la consola debutó en América del Norte como el Nintendo Entertainment System, NES, acompañado por un título revolucionario, Super Mario Bros. Super Mario Bros., diseñado por Miyamoto, llevó las plataformas a un nuevo nivel con mundos coloridos, música pegajosa y una jugabilidad fluida. El juego no solo fue un éxito comercial, sino que se convirtió en un fenómeno cultural, estableciendo a Mario como el símbolo de Nintendo. Otro título clave fue The Legend of Zelda, 1986, que introdujo un mundo abierto, puzzles desafiantes y una narrativa épica. Estas innovaciones redefinieron lo que un videojuego podía ofrecer, capturando la imaginación de millones de jugadores. El NES dominó el mercado, vendiendo más de 60 millones de unidades en todo el mundo. Este éxito estableció a Nintendo como líder indiscutible de la industria de los videojuegos, marcando el estándar para el desarrollo y diseño de consolas. El impacto del NES trascendió los videojuegos, revitalizando una industria que había colapsado en 1983. Nintendo había demostrado que los videojuegos no eran una moda pasajera, sino un medio de entretenimiento duradero y emocionante. Capítulo 5. La era de los 16 bits. En 1990, Nintendo lanzó la Super Nintendo Entertainment System,
SNES, llevando la experiencia de juego a un nuevo nivel con gráficos mejorados, sonido más avanzado y un catálogo de juegos emblemáticos. Esta consola consolidó el liderazgo de Nintendo en la industria, enfrentándose a su rival más formidable, Sega. Uno de los primeros éxitos del SNES fue Super Mario World, un juego que expandió el universo de Mario e introdujo al querido dinosaurio Yoshi. La jugabilidad refinada y los coloridos niveles lo convirtieron en un clásico instantáneo. Otro título destacable fue The Legend of Zelda, A Link to the Past, que llevó las aventuras de Link a nuevas alturas con una narrativa profunda y un diseño de niveles innovador. Mientras tanto, Sega lanzó la Genesis, Mega Drive, apostando por una estética más rebelde con su mascota Sonic. Esta rivalidad impulsó la creatividad de ambas empresas, dando lugar a la famosa Guerra de Consolas. Nintendo se mantuvo firme, respaldada por su enfoque en calidad y franquicias icónicas. Además, Nintendo incursionó en los juegos de rol con títulos como Final Fantasy VI y Chrono Trigger, considerados obras maestras del género. La SNES no solo dominó el mercado de consolas, sino que también amplió los horizontes narrativos y técnicos de los videojuegos. Para 1995, la SNES había vendido más de 49 millones de unidades, dejando un legado imborrable. Sin embargo, el mundo de los videojuegos estaba a punto de cambiar drásticamente con la llegada de los gráficos en 3D y una nueva generación de consolas. Capítulo 6. Innovación en tiempos difíciles. En 1996, Nintendo lanzó la Nintendo 64, N64, su primera consola en 3D. Con un revolucionario joystick analógico y el innovador título Super Mario 64, la N64 redefinió lo que significaba explorar mundos virtuales, estableciendo un nuevo estándar para los juegos en 3D. El siguiente gran éxito llegó con The Legend of Zelda, Ocarina of Time, 1998, considerado por muchos como el mejor videojuego de la historia. Su narrativa épica, innovadores sistemas de combate y un vasto mundo abierto lo convirtieron en un hito técnico y creativo. Sin embargo, Nintendo enfrentó desafíos importantes durante esta era. Su decisión de seguir usando cartuchos, en lugar de los discos ópticos adoptados por competidores como Sony con su PlayStation, limitó el catálogo de juegos de la N64. Esto alienó a algunos desarrolladores externos y permitió que Sony ganara terreno en el mercado. A pesar de estas dificultades, Nintendo mantuvo su enfoque en la innovación, lanzando accesorios como el Rumble Pack, que introdujo la vibración en los controles, aumentando la inmersión en los juegos. Para el año 2000, la N64 había vendido más de 32 millones de unidades. Aunque no alcanzó las cifras de ventas del PlayStation, Nintendo continuó siendo un referente de creatividad en la industria, sentando las bases para su futuro éxito. Si te está gustando este fascinante video, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal Vive con Visión. Capítulo 7. El camino a la diversidad. En 2001, Nintendo lanzó dos productos clave: la consola de sobremesa GameCube y el sistema portátil Game Boy Advance, GBA. Ambas plataformas destacaron por su innovación y ayudaron a Nintendo a diversificar su oferta en un mercado cada vez más competitivo. El GameCube fue la primera consola de Nintendo en usar discos ópticos, un cambio crucial en su estrategia.
Aunque comercialmente quedó por detrás de sus competidores, como la PlayStation 2 y Xbox, el GameCube entregó títulos inolvidables como Super Smash Bros., Melee, Metroid Prime y The Legend of Zelda: The Wind Waker. Por otro lado, el Game Boy Advance consolidó el liderazgo de Nintendo en el mercado portátil, con éxitos como Pokémon Ruby y Sapphire, Fire Emblem y Advance Wars. Su enfoque en juegos accesibles y de alta calidad garantizó su éxito comercial, vendiendo más de 81 millones de unidades. En esta era, Nintendo también exploró nuevos conceptos como la conectividad entre consolas, permitiendo a los jugadores usar el Game Boy Advance como controlador o pantalla adicional para ciertos juegos del GameCube. Estas innovaciones sentaron las bases para futuras ideas que revolucionarían la industria. Aunque enfrentaron dificultades en el mercado de consolas de sobremesa, esta etapa fue clave para que Nintendo entendiera la importancia de diferenciarse de sus competidores. Esto los preparó para uno de los mayores éxitos de su historia. Capítulo 8. La revolución de la Wii. En 2006, Nintendo presentó la Wii, una consola revolucionaria que cambió el enfoque de los videojuegos. En lugar de competir directamente con Sony y Microsoft en gráficos y potencia, Nintendo apostó por un diseño accesible y controles de movimiento innovadores. La Wii fue un éxito inmediato. Juegos como Wii Sports atrajeron a audiencias que nunca antes habían jugado videojuegos, desde familias hasta personas mayores. La consola se convirtió en un fenómeno cultural, vendiendo más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Además, Nintendo continuó fortaleciendo sus franquicias clásicas. Títulos como Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda, Twilight Princess y Mario Kart Wii demostraron que podían innovar mientras mantenían la esencia de sus personajes y mundos icónicos. La Wii también introdujo el Wii Fit, que combinaba tecnología de sensores con un enfoque en la salud y el ejercicio, expandiendo aún más el alcance de los videojuegos. Este enfoque en experiencias únicas permitió a Nintendo diferenciarse y mantenerse relevante en un mercado dominado por gráficos de alta definición. Aunque el éxito de la Wii marcó una era dorada para Nintendo, los desafíos estaban a la vuelta de la esquina. La siguiente consola, la Wii U, enfrentaría dificultades significativas, obligando a la empresa a reinventarse nuevamente. Capítulo 9. Reinventándose en la era moderna. En 2012, Nintendo lanzó la Wii U, una consola híbrida que intentaba expandir las ideas de la Wii al incorporar un control con pantalla táctil. Sin embargo, la Wii U enfrentó problemas desde el principio debido a un marketing confuso y una falta inicial de juegos atractivos. A pesar de sus desafíos, la Wii U fue el hogar de títulos sobresalientes como Mario Kart 8, Super Smash Bros. Para Wii U y Splatoon, este último marcando el debut de una nueva franquicia exitosa. Sin embargo, las bajas ventas, apenas 13.5 millones de unidades, demostraron que Nintendo necesitaba un cambio radical. Durante este periodo, Nintendo también fortaleció su presencia en el mercado portátil con el Nintendo 3DS, que experimentó un ascenso lento pero exitoso gracias a títulos como Pokémon X e Y, Animal Crossing, New Leaf y Fire Emblem Awakening. En 2015, la compañía sufrió una gran pérdida con la muerte de Satoru Iwata, su visionario presidente. Sin embargo, el liderazgo de figuras como Shigeru Miyamoto y Tatsumi Kimishima mantuvo a Nintendo enfocado en innovar y aprender de los errores de la Wii U.
el equipo de desarrollo comenzó a trabajar en un concepto completamente nuevo, una consola híbrida que permitiría a los jugadores disfrutar de sus juegos tanto en casa como en movimiento. Este proyecto sería el trampolín hacia una de las mayores reinvenciones en la historia de Nintendo. Capítulo 10. Nintendo en la era actual. En 2017, Nintendo lanzó la Nintendo Switch, revolucionando nuevamente la industria de los videojuegos. Su diseño híbrido, que permitía jugar tanto en modo portátil como en la televisión, cautivó a jugadores de todas las edades. El éxito de la Switch estuvo respaldado por un impresionante catálogo de lanzamiento, incluyendo The Legend of Zelda, Breath of the Wild, un título aclamado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Juegos como Super Mario Odyssey, Animal Crossing, New Horizons y Pokémon Sword and Shield mantuvieron el impulso de ventas. La Switch se convirtió en un fenómeno global, alcanzando más de 129 millones de unidades vendidas hasta la fecha. Su versatilidad y enfoque en la diversión por encima de la potencia técnica consolidaron a Nintendo como un referente único en la industria. Además, Nintendo expandió su alcance más allá de los videojuegos, lanzando